Y ahora nos vamos efectivamente a la entrevista central de esta mañana. Vamos a estar hablando del proyecto de ley de violencia basada en género. El pasado 23 de mayo, el presidente de la República, Luis Lacalle, envió al Parlamento un proyecto para modificar 4 artículos de la ley 19.580. El argumento esgrimido es tratar de evitar las denuncias falsas y dar más garantías a los denunciados. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo se suma a otras 2 que fueron presentadas en marzo por senadores de Cabildo Abierto y en abril por el diputado colorado Gustavo Zubié, que han estado a estudio en las respectivas comisiones de cada Cámara. Nosotros pretendemos saber un poco más de cuál es la ley actual, en qué consiste realmente esta modificación o estas modificaciones que se plantean desde el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, convocamos esta mañana a Ariela Mazzotti, asistente social con especialización en psicología social y diplomada en políticas públicas sociales, también egresada de la maestría en ciencia política de la UDELAR, docente e investigadora feminista uruguaya. Desde febrero de 2015 a febrero de 2020 fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país y en 2019 fue distinguida por la Red Global Apolitical como una de las 100 mujeres más influyentes en políticas de igualdad de género a nivel mundial. Mariela, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, un gusto estar con ustedes. Disculpen la voz, que estoy todavía un poco saliendo de una gripe. Sí, bueno, una constante que vemos en estos tiempos y lo comentábamos más temprano, que hay preocupación en autoridades de la salud justamente por lo que es muchos casos más temprano que otros años. Como verás, yo tampoco estoy mucho mejor, pero intentaremos comunicarnos en esta mañana, en este ratito que tenemos, para tratar de entender, Mariela, un tema que no es fácil, me parece, para tratar de saber dónde estamos parados con respecto a este tema. Bueno, yo creo que algo que me parece que no se pone con toda claridad cuando hablamos de la ley integral de violencia contra las mujeres basada en género, es que es una ley que se formuló luego de muchísimos años de estudio y de práctica de trabajo con respecto a qué es lo que le pasan a las mujeres, a las niñas y a los niños en las situaciones de violencia de género. Este proyecto de ley recoge no solo la experiencia internacional, porque se hizo un estudio muy profundo de la legislación comparada y de los avances que habían que incorporar, porque Uruguay en ese sentido tenía una ley del año 2002 que ya quedaba atrasada, sino también de la experiencia concreta no solo en el sistema de justicia, sino también en los servicios de atención y en el análisis de cuáles son las causas de la violencia de género. Y es una ley que lo que propone es que ni mujeres, ni niñas, ni niños tienen por qué ser víctimas de la violencia de género, es decir, que tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia de género. Y busca, porque se incluye en el articulado, acciones para prevenir, para promover una vida libre de violencia, acciones que nosotros creemos que son educativas, culturales, y donde obviamente es toda la sociedad que tenemos que cambiar, y en ese sentido nos involucramos mujeres y varones. Así que lo primero que me parece que tenemos que poner sobre la mesa es que de ninguna manera es una ley que sea, como se simplifica, antihombre o que desbalancea la relación hombre-mujer. Por un lado hay que decir que efectivamente hay relaciones de poder que hacen que no esté en las mismas condiciones de igualdad las mujeres con respecto a los varones, pero lo que se busca castigar no es las masculinidades, digamos, igualitarias, sino que se busca transformar los criterios machistas que hacen que, bueno, si esta mujer no es mía, no es de nadie,
que es el justificativo principal del femicidio, valores machistas que justifican la violencia y, de alguna manera, proteger a las mujeres y, en la parte de delitos penales, castigar al violento. No, el violento o la violenta tiene que recibir su castigo. Esta es una sanción como la sociedad se organiza para decir estas conductas no son legítimas, no son autorizadas. Esta ley que tiene estos principios en su articulado, por lo tanto es una ley que incluye acciones y responsabilidades del Estado para actuar en la promoción de una vida libre de violencia, en la protección, en la atención, en el acceso a la justicia y en la reparación, no ha podido ser aplicada de manera correcta. Tenemos dificultades de aplicación de la ley. La ley es integral, tiene un articulado que de alguna manera va avanzando en las distintas puntas para luchar contra la violencia de género, para que mujeres y hombres podamos vivir en paz, pero no se ha logrado avanzar. Y yo digo que el avance en la aplicación, las dificultades de la aplicación, tienen que ver no solo con carencias presupuestales importantes, muy importantes, sino también tienen que ver con resistencias, prejuicios enormes y, en el fondo, una falta de reconocimiento de la gravedad del problema público que tenemos con la violencia de género y que el Estado tiene la obligación de actuar y las personas de cambiar en esa situación. Uh-huh. Nos escandalizamos frente a los femicidios, estos son cada vez más graves. ¿Por qué? Bueno, por la gran cantidad de armas de fuego que están circulando en nuestro país, porque ahora, además del femicidio, ha habido cuestiones de desaparición de los cuerpos de las mujeres, porque también hay fenómenos de ataques en violencia de género contra las niñas y los niños. Entonces, Uruguay está rankeado, son estudios objetivos de la dimensión de la violencia de género, y no se puede imprimir esta idea de que hay un desequilibrio en la persecución del delito cuando lo que se está buscando es que no ocurra más conductas de esta naturaleza. No es una ley antihombres, es una ley antiviolencia de género. Uh-huh. Esto me parece que es muy importante. Por otro lado, esos prejuicios han hecho muy difícil que los sistemas se adapten a la aplicación de la ley, aunque encontramos que en muchos casos ha sido útil para poder relevar sobre todo situaciones de violencia sexual, con los cambios que incorpora la ley en la norma penal. Y estos cambios, estas modificaciones que se plantean ahora básicamente desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo modifican esta realidad que tú nos estabas compartiendo? Bueno, yo creo que hay algunos artículos que me preocupan especialmente. Uh-huh. Me preocupa especialmente algo que ya se ha planteado mucho en relación no a lo que está escrito concretamente, creo que es en el artículo 46, pero quisiera revisarlo bien, el de las denuncias falsas, que dan por supuesto de que hay un cúmulo importante y preocupante de denuncias falsas. Uh-huh. Y esto en realidad no está sostenido por ningún estudio ni ninguna investigación sistemática que pueda dar cuenta de la existencia de que hay o de que no hay. No podemos afirmar de que hay, que este es el fundamento del cambio de un artículo. Tampoco nosotras podemos decir que no hay. Sí podemos decir que en estudios de países donde hay, las denuncias son mínimas, menos del 1%. En Uruguay habría que implementarlo si hay una percepción de parte de algunos integrantes del sistema.
Hay una investigación que se le pidió al Observatorio de la Facultad de Derecho, donde justamente afirma que no se puede señalar de que haya denuncias falsas en ese estudio. Ese estudio dice, bueno, efectivamente la justicia quiere llegar a la verdad, pero muchas veces llegar a la verdad objetiva resulta muy difícil en circunstancias donde los hechos mayoritariamente denunciados ocurren en el ámbito privado y no hay prácticamente testigos ni pruebas testimoniales, ni pruebas. Entonces, la existencia de la denuncia falsa y el poner este acento, lo que se analiza por parte de las personas que están todos los días atendiendo situaciones de mujeres y por el uso que se le puede dar a este artículo, es que las mujeres no vayan a denunciar. Es decir, que queden en una situación mayor de indefensión. Eso las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo. En el estudio de la Facultad de Derecho también se señala que la mayoría de las denuncias, que el sistema está totalmente desbordado, es decir, es inaudito que no se hayan logrado crear los equipos de asesoramiento y de estudio del riesgo que lo prevé la ley. Y eso es lo que le daría un fundamento al juez para actuar. Es decir, esta cuestión de que los jueces actúan a veces muy rápidamente, sin fundamento, esto tiene mucho que ver con que no hay estudios de riesgo en todos los casos como la ley lo prevé, y esto implica la contratación de los equipos técnicos. Pero sí, lo que dice este estudio es que en los casos que se hace, las situaciones son de riesgo moderado y alto, es decir, que las medidas que se colocan, que el juez coloca de manera inmediata a partir de lo que le señala la denuncia, son correctas. Entonces, no se puede debilitar el sistema de impulso que las mujeres tienen el derecho a denunciar y ser protegidas, no se puede debilitar si el sistema empieza de manera urgente a pedir pruebas antes de que comience el proceso, bajo la sospecha de una denuncia falsa, cuando las situaciones ocurren digamos, en un porcentaje muy alto en el ámbito privado. Cuando ocurren en el ámbito callejeros o en ámbitos institucionales, obviamente es mucho más fácil, pero estas son circunstancias un poco menos frecuentes, digamos así. Cuando leíamos algunos materiales previos a esta nota, veíamos también allí algunos conceptos de la abogada y ex jueza Ana Lima, donde decía algo que me parece que viene a cuento respecto a algo que tú decías, Mariela, que si el objetivo es mejorar la aplicación de la ley, primero hay que garantizar que estén todos los recursos necesarios para que la ley funcione. ¿Estás de acuerdo con esto? Completamente, sobre todo porque no solamente es una cuestión teórica. Cualquiera que vaya a los juzgados especializados de familia verá el desborde que existe. Cuando no existen suficientes servicios jurídicos en el interior del país. No hay, que es algo que no se habla mucho, pero es muy importante, el tema de la defensa pública. Que en este estudio de Facultad de Derecho se señala que quien recurre a la justicia es la gente más pobre, más vulnerable. Se nota que las situaciones de violencia de género en otros sectores sociales se resuelven por otras vías. Quienes están recurriendo a la justicia lo hacen en una justicia que está absolutamente desbordada, que faltan juzgados, que faltan equipos técnicos, donde la Defensoría Pública también es completamente insuficiente. Entonces, muchas veces la defensa de las mujeres toma el caso pocos minutos antes, muchas veces los varones no tienen defensa. Entonces, ahí sí yo creo que es un tema muy importante para revertir. También creemos que hay que fortalecer toda la respuesta de fiscalía, que es algo que la Asociación de Fiscales también dicen que están con un desborde importante de trabajo. A ver, entonces, el sistema de justicia está desbordado, el sistema de atención de mujeres, de INAU, de salud,
también está desbordado, porque es evidente que la problemática es de una dimensión muy grande. Pero yo también quiero resaltar las resistencias culturales que hay en la aplicación de la norma. La institucionalidad no le ha sido fácil incorporar, hay una resistencia al cambio para incorporar este derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces hay que trabajar con las autoridades, hay que trabajar con el funcionariado público, hay que fortalecer todo lo que es la capacitación a nivel del sistema judicial, a nivel de la policía, de salud pública, de todo el entramado institucional para que esto pueda realmente aplicarse de manera integral como la ley lo prevé. Quería hacer una consulta porque nos llega, entre los mensajes que nos llegan, nos dicen por aquí: no entiendo cómo una ley puede modificar la conducta de los que agreden mujeres y niños. Es cierto, no es la ley, no es la magia de la ley, no es que la tengamos promulgada y vigente, de que de manera automática una ley cambia esto. Pero la ley, al ser una ley integral, mandata al Estado a llevar adelante una serie de acciones, y dentro de esas series de acciones, de esto prácticamente no se habla, dentro de esas series de acciones es la promoción de actividades, tanto culturales, educativas, en los medios de comunicación, que promuevan una vida, una interrelación de solidaridad, de armonía, de aceptación del otro, que de alguna manera cuestione esta forma de reaccionar que se considera legítima a los varones, que es a través de la fuerza. Las niñas y los niños siguen de alguna manera siendo criados con valores que justifican que el varón sea más violento, reaccione con fuerza. Entonces, eso lo impulsa la ley, lo tiene que llevar adelante todo el sistema educativo, público y privado, el Ministerio de Educación y Cultura, promoción a través de los medios de comunicación. Hay algunas experiencias que se hacen en relación a este sentido. Nosotros creamos, tiene muchos años, una línea de trabajo que se llamaba Noviazgos Libres de Violencia, para trabajar con adolescentes, mujeres y varones, y esto se fue continuando, pero son programas de muy bajo impacto. Esto tendría que ser una campaña pública como cuando luchamos contra el tabaco, ¿verdad? Como cuando hacemos una campaña de vacunación. Es en términos no científicos, pero prácticos, entendibles, podríamos decir que es como una epidemia la violencia. Claro. Entonces hay que actuar en ese sentido también en la prevención y en la promoción de derechos. Hoy mencionaba a la ex jueza Ana Lima. Otro de los conceptos que ella vertía y que me parece interesante poder en un minuto aclarar es que ella decía: las mujeres no somos vulnerables, las mujeres pueden estar en situación de vulnerabilidad y mujeres en situación de violencia, pero son dos cosas distintas. ¿Es así? Claro, porque como estaba comentándoles recién, hay una idea muy ancestrales que yo creo que quizás las adolescentes y las jóvenes de ahora ya lo cuestionen más, pero que asociaban la debilidad de las mujeres y la fortaleza de los varones. Esto que les digo, ¿no? Claro. Que los varones se manifiestan y todavía hay un mandato de la masculinidad que si el hombre es débil es malo. Y se asociaba la debilidad de las mujeres. Bueno, no, las mujeres no somos débiles, y una mujer en sí misma no es vulnerable, no es un ser vulnerable, pero sí situaciones de desigualdad, situaciones de estar en desequilibrio de poder, algunas formas de dominación en las relaciones de pareja o en la calle o en las instituciones, nos pueden colocar en una situación de vulnerabilidad. Cuando una mujer está en una situación de violencia de género, donde no solamente se ve afectada a ella, sino que además siente que sus niñas y sus niños están siendo afectados, bueno, obviamente que entra en una condición que, bueno, le afecta la salud mental, le puede afectar
sus ingresos económicos, porque se enferman, porque faltan a trabajo, porque pueden perder el trabajo, le afectan otras relaciones porque muchas veces les coartan, las colocan en situación de aislamiento. Entonces, obviamente que sí entran en una condición de vulnerabilidad, pero por nuestra naturaleza, por ser como somos, las mujeres no somos vulnerables. Mariela, nos queda mucho por conversar, lo haremos en una próxima ocasión. Gracias por estos minutos esta mañana. No, un gusto y como siempre a las órdenes. Muchas gracias. Me encanta. Info 24, la actualidad.